Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre la estructura y funciones de los ácidos nucleicos, esas biomoléculas imprescindibles para la vida. Hablaremos de la estructura primaria y secundaria del ADN, de la organización del genoma eucariota, de la organización del genoma bacteriano y de la RNA. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son polímeros de nucleótidos, ya sea ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. Estos están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se llaman heteropolímeros porque en su estructura tienen esos componentes y están formados en realidad por bases nitrogenadas, un azúcar y un grupo fosfato, unidos estos por enlaces fosfodiéster. El ADN tiene como función la de almacenar la información genética, transferir a la progenie y expresar esa información genética. Entonces tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El desoxirribonucleico es una doble cadena, en cambio el ADN contiene una sola hebra. ¿Dónde se encuentran estos ácidos nucleicos? Se encuentran en eucariotas en el núcleo de las células y en procariotas en el protoplasma. Podemos hablar también de que organismos vivos simples como los virus contienen en su material genético ADN o RNA y están cubiertos por proteínas que hacen la parte de la envoltura, que principalmente sirven como moléculas de reconocimiento de fijación para incorporarse a las células. También tenemos nosotros el ADN mitocondrial en las mitocondrias, ¿no? Y también podemos mencionar de que cuando el material genético se recombina, significa que el material genético del virus está incorporado en el material genético de la bacteria y esas formas de vida se llaman bacteriófagos. Entonces vamos a hablar a detalle de cómo están compuestos químicamente estas moléculas. La unidad fundamental de los ácidos nucleicos son los nucleótidos, que contienen estos, como podemos ver acá, una base nitrogenada. En este caso, esta base nitrogenada puede ser una purina o puede ser una pirimidina, dependiendo de la estructura que presenten entonces, ¿no? Purinas o pirimidinas. También contienen un azúcar y en este caso el azúcar es de 5 carbonos. Por tanto, como es de 5 carbonos, tiene el nombre de pentosa. Ambas moléculas se unen por el enlace N-glucosídico a través del nitrógeno ya sea 1 o el nitrógeno 9 de las purinas y el carbono 1 del azúcar, ¿ya? Y este azúcar está unido a un grupo fosfato y dependiendo del número de fosfatos van a ser monofosfatos, difosfatos o trifosfatos. Y el enlace que mantiene unido al azúcar con el fosfato es el enlace fosfodiéster, ¿ya? Entonces, haciendo una rememoranza a nivel de lo que son las purinas, el nitrógeno 9 se une con el carbono 1 del azúcar, formando, como ya dijimos, el enlace N-glucosídico. El azúcar, la pentosa de 5 carbonos, forma un nucleócido y cuando este se une a un grupo fosfato, la conformación de este viene a ser un nucleótido. Entonces, las unidades fundamentales de los ácidos nucleicos, ¿sí? El ADN tiene un azúcar, que en este caso en el ADN es la desoxirribosa y para el caso de la RNA la ribosa. Una de las diferencias entre ambas moléculas es el azúcar. Por eso el nombre de ácido ribonucleico, porque contiene la ribosa, y en el caso del ADN el ácido desoxirribonucleico porque contiene el ácido el azúcar, la desoxirribosa. En el RNA, como podemos ver entonces, la ribosa es una beta de ribosa, ya sabemos beta porque tiene el grupo oxidilo en la parte superior
del plano en el carbono 1, por eso el nombre de beta, ribosa porque tiene 5 carbonos y además el grupo oxidrilo en el carbono 2 o el oxígeno en el carbono 2. En cambio la desoxirribosa pues no contiene el oxígeno en el carbono 2 y esta molécula que forma parte del ADN es la 2-beta de desoxirribosa. ¿Cómo se clasifican? Si consideramos las bases nitrogenadas, nucleótidos purínicos y pirimídicos, los purínicos son 2, nucleótidos de adenina, de guanina, y los de pirimídicos, los nucleótidos de citosina y los nucleótidos de timina y uracilo. ¿Ya? Vamos a describir entonces, recordar, esto ya han llevado ustedes, el anillo de la pirimidina está constituido por 6 componentes, tiene 2 nitrógenos, el nitrógeno en la posición 1 y el nitrógeno en la posición 3. En el carbono, en la posición 2 hay un carbono, en la 4 también carbono, en la 5 carbono y en la 6 hay. Este es el anillo de la pirimidina. Y en el caso del anillo de la purina, tenemos el mismo anillo de la pirimidina unida al anillo imidazólico y vamos a tener el nitrógeno en la posición 1, en la posición 3, en la posición 7 y en la posición 9. ¿Ya? Entonces aquí que se une el azúcar. ¿Quiénes derivan del anillo de la pirimidina? 3, la citosina, la timina y el uracilo. Y en el caso de las purinas, 2, la adenina y la guanina. ¿Sí? Esas bases nitrogenadas, su estructura purínica se enumera empezando por esta posición como número 1, seguido del carbono 2, en la posición 3 un nitrógeno, en la posición 4 carbono, en la posición 5 carbono y en la posición 6 carbono, en la posición 7 nitrógeno, 8 carbono y en la posición 9 nitrógeno. En el caso de las pirimidinas empezamos a enumerar por acá: nitrógeno 1, carbono 2, nitrógeno 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Entonces, de acuerdo a los sustituyentes, en el caso de la adenina vemos en la posición 6 el grupo amino, entonces químicamente esta molécula recibe el nombre de 6-aminopurina. En el caso de la guanina tenemos el grupo amino en la posición 2 y el grupo oxo en la posición 6, por tanto el nombre 2-amino 6-oxopurina. Y las primidinas son 3, la citosina que químicamente recibe el nombre de 2-oxo 4-aminopirimidina. En el caso de la timina tendríamos en la posición 2 y 4 el grupo oxo, 2,4 dioxo por tanto, y en la posición 5 el grupo metilo. Entonces químicamente sería 2,4 dioxo 5-metilpirimidina. Y en el caso del uracilo tenemos, si le quito el grupo metilo a la timina, queda uracilo, 2,4 dioxopirimidina, ¿no? Entonces 2 bases purínicas, adenina y guanina, y 3 bases pirimídicas, citosina, timina y uracilo. Estas bases se pueden modificar y tenemos aquí nuestra base modificada, la inosina, que prácticamente tiene el grupo oxo en esta posición, en la posición 6. En el caso de la pseuduridina, en la posición 5 está la ribosa. En el caso de 5-metilguanosina, la guanosina está metilada, en la posición 7, 7-metilguanosina. Y el tiouracilo, en la posición 4 tenemos el grupo tio, el azufre, ¿no? El otro componente es el ácido ortofosfórico. Esta molécula con carga negativa y ácida, por eso el nombre de ácidos nucleicos. Entonces, haciendo un resumen, la base nitrogenada unida al azúcar forma un nucleósido y el azúcar unido al grupo fosfato un nucleótido, el componente de estas biomoléculas, que son los polímeros de nucleótidos, los ácidos nucleicos. Según su grupo fosfato, pueden ser monofosfatos, difosfatos o trifosfatos. Si en el caso de la base es la adenina, adenosin monofosfato. Si está la adenina y 2 fosfatos, adenosin difosfato o ADP. Y en el caso de que tenga 3 fosfatos, adenosin trifosfato o ATP.
Por tanto, si hablo del azúcar, es una ribosa. Estos son nucleótidos de ribonucleótidos, ¿no? Pueden clasificarse considerando su azúcar en dos grupos, los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos, los ribonucleótidos de adenina, de guanina, de citosina y de uracilo. En cambio, los desoxirribonucleótidos de citosina, de adenina, de guanina y de timina, que forman parte del ADN, en cambio estos forman parte del ARNA. En resumen, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Estos están constituidos por una base nitrogenada, un azúcar que es de 5 carbonos, una pentosa, o las bases nitrogenadas que pueden ser púricas o pirimídicas. Entre las púricas, la adenina, la guanina, y pirimídicas, la citosina, el uracilo y la timina, ¿sí? La estructura entonces de los ribonucleótidos: tenemos la base nitrogenada, tenemos el azúcar, la ribosa y el grupo fosfato, ¿sí? Acá los ribonucleótidos de adenina, los ribonucleótidos de guanina, ribonucleótidos de uracilo y ribonucleótidos de citosina. Las formas que componen los ácidos nucleicos son los monofosfatos. Entonces, en este caso, adenosina, guanosina, uridina y citidina sería el nombre de esos nucleótidos que conforman estos ácidos. En el ADN, los precursores del ADN son los DNTPs. Cuando hablo de DNTPs, estoy hablando de los desoxirribonucleótidos trifosfato, moléculas generadoras de estas que van a ser los componentes del ADN. Desoxiadenosina, si está la adenina; desoxiguanosina, si está la guanina; desoxitimidina, si está como base la timidina; y desoxicitidina, si está la citosina. ¿Cómo se forma el enlace? Esa estructura polinucleotídica entre el grupo oxidrilo del extremo 3' y el grupo fosfato del extremo 5' del otro nucleótido. Entonces, la interacción se da entre el oxidrilo y el grupo fosfato, generando el enlace fosfodiéster. Los ácidos nucleicos, entonces, son moléculas que van a contener la información genética y sirven como un manual para ese proceso de diferenciación entre seres, del desarrollo, del poder vivir y reproducción. Entonces son las moléculas de la vida. En los eucariotas, donde se encuentran dentro de los cromosomas, en el núcleo de las células, y contiene esta molécula la información heredada. Que es lo que contiene además esta información heredada, los genes, que van a ser los que se van a expresar dando lugar a la secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Qué funciones cumple? Estas moléculas son la base de la información del código genético, contienen la información genética, puede duplicarse, es decir, puede llevar a cabo la replicación y dar lugar a las células hijas, transfiriendo de esa manera el material genético a estas. También pueden intervenir en el control del metabolismo celular. No olvidemos que cuando un gen se expresa, se transforma en una proteína u hormona, si es de naturaleza proteica, y esta va a ser la que regula esos procesos metabólicos. También participa en la expresión de la información genética que codifica, es decir, cuando ese gen se transcribe, se traduce, en que se transforma en una proteína. Puede cambiar esta información en el ADN, sí, y eso generar una mutación, y eso dar lugar o bien a patologías, o estas mutaciones darse por en realidad protección que uno genera a las extremidades del medio, a las condiciones estresantes del medio ambiente. Estructuralmente, entonces, los ácidos nucleicos se encuentran en el núcleo, más específicamente en el núcleo, formando parte de los cromosomas. Y ese ADN en los cromosomas está súper enrollado en los nucleosomas, que está constituido por las histonas, que son esas proteínas nucleares, y que esas regiones que codifican y se expresan se conocen como genes. ¿Para qué van a codificar estos genes? Para proteínas. Y los nucleótidos, ya hemos explicado, son estas unidades fundamentales de sus ácidos nucleicos. ¿Qué estructura tiene el ADN? Es una doble cadena antiparalela. ¿Qué quiere decir? Que un extremo en este caso es 5' y el otro extremo
perdón, este extremo es 3', al revés, 3' y 5', y este otro extremo es 5', 3'. Entonces son cadenas antiparalelas que contienen a las bases nitrogenadas al interior mediante 3 puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina y la timina con la adenina mediante 2 puentes de hidrógeno, y la parte externa tiene el fosfato y la ribosa. Repito, estos se unen a través de enlaces fosfodiéster. Estos están hacia el exterior y las bases nitrogenadas hacia el interior. A través de difracción de rayos X, Pauling ha demostrado que aquí tenemos el gen que codifica para la hemoglobina. Este tiene la forma de un alfa hélice. Entonces vamos a ir a describir la estructura de esas moléculas desoxirribonucleotídicas. Es una doble cadena de desoxirribonucleótidos en sentido contrario. Uno va en sentido 5', 3' y el otro 3', 5'. Cada cadena está unida a la otra a través de puentes de azufre. En este caso siempre adenina con timina mediante 2 puentes y siempre citosina con guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces en un extremo está el grupo fosfato en 5' y en el extremo 3' está el grupo oxidrilo. Ya de la misma manera en esta cadena, el extremo fosfato 5' y el extremo hidroxilo, como podemos ver acá, 3'. Entonces, ¿cómo se unen esas cadenas? Mediante puentes de hidrógeno conformando esa cremallera. ¿Qué es lo que mantiene unidas estas dos cadenas? La conformación de esos enlaces. Siempre adenina, timina con 2 enlaces, puentes de hidrógeno, y guanina, citosina con 3. Por tanto, el contenido de purinas va a ser igual al contenido de pirimidinas. El doble anillo adenina siempre se va a unir a un simple anillo que es la pirimidina. Y que los postulados de Chargaff dice que el ADN da las características a la especie, es decir, que cada uno de nosotros va a tener la misma molécula de ADN. En cambio, o si yo me comparo con otra especie, esa especie tiene diferente estructura, diferente composición a nivel de lo que son los nucleótidos. Por tanto, estas moléculas van a identificar a la especie y va a ser invariables con la edad, el desarrollo, estado nutricional. Lo que sí varía es la expresión genética. De un organismo a otro puede variar entre 25 a 75%, por ejemplo, y esa variación es mucho mayor en las bacterias. Mientras más parecidos somos filogenéticamente, mayor similitud en cuanto al contenido de ácidos nucleicos o ADN tenemos. Entonces, haciendo un resumen de los postulados de Chargaff, que en relación a la composición química, adenina siempre se une con timina mediante 2 puentes, guanina con citosina mediante 3 puentes, y que la proporción de purinas es igual a la de las pirimidinas, y por tanto la composición de estructuras amínicas igual a las cetogénicas. No olvidemos que la complementariedad de base se da por esos puentes de hidrógeno. Cuando hablamos de la estructura primaria nos referimos a la secuencia de nucleótidos a través de ese enlace fosfodiéster. Ya, entonces esa estructura lineal. ¿Cómo se representa? Pues esta es la forma más simple de representar 5'. Tenemos la guanina, la citosina, adenina y la guanina. Por tanto, las letras de las bases nitrogenadas se representan en esa secuencia. En conclusión, la estructura primaria es la secuencia de nucleótidos unidos a través del enlace fosfodiéster, y un extremo presenta el extremo fosfato 5', el otro el grupo oxidrilo 3'. Cada cadena se diferencia una de la otra a través de su tamaño, de su composición y la secuencia de bases. ¿Ya?
En este caso nombramos, como hemos dicho, clásicamente adenina por la A, el nucleótido de adenina, el nucleótido de citosina por la C, el nucleótido de guanina por la G y el nucleótido de timina por la T. Entonces, ese enlace fosfodiéster que se forma en los ácidos desoxirribonucleótidos, como es el ADN, es entre un desoxirribonucleótido, el extremo oxidrilo con el grupo fosfato de la posición 5 del azúcar, el otro nucleótido. Cuando hablamos de la estructura secundaria, nos referimos a que esa formación de puentes de hidrógeno que mantienen unidas esas dos cadenas antiparalelas y que además son complementarias. Una se complementa, como vemos, con la otra a través de esta unión de estos enlaces, siempre guanina con citosina y adenina con timina, formando entonces esa doble cadena. Eso es lo que a través de la formación de esos puentes de hidrógeno vamos a generar esa estructura secundaria en el ADN que puede enrollarse, ¿no? Entonces, que mantiene unidas esas dos cadenas, los puentes de hidrógeno. Y ese apareamiento se da siempre entre guanina y citosina mediante 3 puentes y entre adenina y timina mediante 2 puentes. Cuando hablo de la estructura terciaria me refiero a ese superenrollamiento de este ADN a través de lo que son esas histonas que conforman la estructura en los eucariotas. Encontramos 3 conformaciones estructurales del ADN. La forma A, vemos aquí, es más achatadita, más gorda. En cambio, la forma B tiene esas vueltas de mayor longitud y el giro es dextrógiro. En cambio, en la forma Z, el giro es levógiro. Dextrógiro a la derecha, levógiro a la izquierda. Entonces, la estructura terciaria, les decía, conforman esas histonas que forman estos nucleosomas, estructuras octaméricas, quienes conforman 2 formas H2A, 2 formas H2B, 2 formas H3 y 2 formas H4. Esa es la conformación de una histona, y entonces son esos 5 tipos de histonas y la H1 que viene a ser esta bisagra que constituye como parte de esas estructuras que son los nucleosomas, ¿sí? Entonces, un nucleosoma donde se encuentra en el núcleo de nuestras células, conformando esos superenrollamientos del ADN y incorporándose en esa estructura cuaternaria que conforman los cromosomas, ¿no? Entonces, las estructuras octaméricas constituidas por las histonas, que son 8 en total, conforman el enrollamiento de esa molécula, dando lugar a esa estructura terciaria. Ya a nivel de lo que es la estructura cuaternaria, pues hasta acá la estructura terciaria, esta va a superenrollarse, haciendo de que esta molécula pueda ser contenida en los cromosomas, y a eso conocemos como una estructura secundaria de este ADN. Entonces, en resumen, en el núcleo encontramos el ADN conformando las estructuras superenrolladas cuaternarias en el cromosoma. Estas pueden transformarse en el estado laxo, dando a una estructura terciaria, y esta, a través de los desenrollamientos, genera la estructura secundaria, que es la unión de cadenas a través de puentes de hidrógeno, y la separación de estas da lugar a esa estructura primaria. Estos cromosomas que contienen esa información genética son 23 pares, y cada secuencia en el ADN que codifica es un locus genético que está codificando para una proteína. Entonces, entre las características del ADN presenta dos hendiduras, una hendidura mayor y una hendidura menor. Aquí tenemos, esta es la hendidura mayor, en cambio esta pequeñita la hendidura menor. Se enrolla alrededor de esas histonas, tiene una replicación semiconservativa, que quiere decir que el material genético de la hebra original se mantiene al 50% y la copia sería la hebra complementaria. Tiene la capacidad de desnaturalizarse, eso significa que puede perder sus estructuras, y tiene también esa propiedad de renaturalizarse y adoptar su forma original. Algo muy importante en el ADN, es una plantilla para ese proceso de duplicación o replicación, y también para el proceso de transcripción. Transcribirse significa transformar el ADN en RNA
mensajero. ¿Cuáles son las características funcionales? Que este material se está organizado en los cromosomas. Este genoma, gran parte del genoma no se transcribe, es un bajo porcentaje que lo hace. Más del 50% tiene secuencias únicas y el 20 a 30% consiste en secuencias repetitivas. Y existen también dentro de estas las secuencias reguladoras, que se encuentran principalmente al extremo 5' de un gen, que pueden actuar como moléculas silenciadoras o amplificadoras. Entonces, algo que podemos indicar que cuando el ADN se desnaturaliza, ¿qué está haciendo? Se está separando en dos cadenas, es decir, que se rompen en este proceso de desnaturalización los puentes de hidrógeno, y eso puede hacerse a través de incrementos de la temperatura o bajas temperaturas, variaciones en el pH es muy extremos, ácidos alcalinos, someter a la urea, a la formamida, al formaldehído, el SDS, el duodesilsulfato de sodio, van a ustedes observar cuando lleven al año en biología molecular, se utiliza como agente desnaturalizante. Algo que debemos remarcar, que cuando se desnaturaliza el ADN presenta una mayor absorbancia, incrementa su absorbancia, es decir, hay una hipercromicidad. Acá podemos ver nosotros que la temperatura de T-melting es la temperatura a la cual el 50% de las moléculas del ADN están hibridadas. En el caso de la doble cadena es mayor y en el caso de la triple cadena es menor. Entonces, cuando hablamos de la temperatura de fusión o T-melting de una molécula del ADN, nos referimos a que es la temperatura a la cual la mitad de estas moléculas que componen el ADN están desnaturalizadas. ¿Y qué es lo que influye en esa temperatura de fusión? En la composición de bases. Mientras mayor contenido de guaninas y citosinas, mayor número de enlaces puentes de hidrógeno. En este caso, la temperatura de T-melting va a ser mayor. Y puede ser reversible este proceso, se modifica esa situación que está generando la desnaturalización del ADN y esta molécula se va a rehibridar, renaturalizar. Aquí, si el ADN nosotros lo tratamos a un pH muy extremo, muy ácido, muy alcalino, o elevamos la temperatura, que está rompiendo los puentes de hidrógeno, es decir, haciendo que pierda su estructura secundaria, y posteriormente, si nosotros disminuyemos esas condiciones estresantes, este material va a volver a renaturalizarse. Vemos acá la temperatura de T-melting también está influenciada por el contenido salino. Menor concentración de sal, la temperatura de T-melting es menor. Mayor concentración salina, la temperatura de T-melting va aumentando. ¿Qué le da la estabilidad del ADN? En realidad el contenido de guaninas y citosinas. Si una molécula tiene mayor proporción de guaninas y citosinas, su temperatura de fusión o T-melting va a ser mayor. Y esto va a variar principalmente en los organismos superiores. Esta variación es de 0,49 a 0,51. En cambio, en bacterias esto varía mucho más. Esta variación puede ser desde 0,27 a 0,76. ¿Y qué es lo que le da esa mayor estabilidad, ese mayor T-melting? El contenido de timinas guaninas y citosinas. Vemos aquí, Pseudomonas putida, el porcentaje de guaninas y citosinas es del 61%, en cambio en Subtilis solamente el 42%. Si yo comparo estas dos especies, pues Pseudomonas putida es una especie bastante resistente, virulenta. En cambio, Subtilis es una cepa de la microbiota que nosotros tenemos. ¿Qué pasa si yo pincho una bacteria? Pues su material genético puede ser liberado al exterior y ahí estamos demostrando cómo ese material en ese microorganismo tan pequeño se encuentra súper enrollado. Entonces, en cuanto a las características de esta molécula de ADN, decimos que es un polímero lineal de 4 desoxirribonucleótidos de guanina, citosina, adenina y timina. No hay uracilo. Estos están unidos por puentes fosfodiéster. En cuanto a sus propiedades físicas y químicas, tenemos que el contenido de purinas es igual al de pirimidinas, por tanto, el de adeninas más timinas es igual a citosinas más guaninas, y esto define la estabilidad.
mayor contenido de guaninas y citocinas, mayor estabilidad. Tienen elevados pesos moleculares, su solubilidad es en agua debido a la presencia de los grupos fosfato y la carga negativa que tienen, y también son moléculas viscosas, ¿no? Cuando hablo de polimorfismo me refiero a esa variabilidad genética que se encuentra en el ADN, y esto es la base de la herencia. Esas variaciones que se generan en el ADN se denominan polimorfismos. Estos pueden estar ligados a las enfermedades o a modificaciones que se generan por recombinaciones o manipulaciones que se pueden generar en el ADN. Entonces, el ADN puede generar esas variabilidades, esos cambios para mejor adaptación. Por ejemplo, en el paludismo, los negritos lo que han hecho es mutar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, dando lugar a lo que son las anemias hemolíticas. Y en algunos casos hemos visto muchas patologías que están ligadas a enfermedades, ¿no? Estas mutaciones dan lugar a enfermedades. ¿Cuál es la importancia? Que esas pequeñas diferencias entre bases nitrogenadas establecen las diferencias que existen entre nosotros, ¿no? Y estas diferencias, estas variaciones, este polimorfismo de secuencia van a servir para determinar la huella dactilar, es decir, para identificar a las personas. Por ejemplo, acá queremos saber quién es el padre, hacemos una restricción con enzimas, una corrida electroforética, y vamos a ver de que acá el material del hijo tiene un gran parecido al material del padre. En caso de que no fuera el padre, esa identidad va a ser nada parecida. El ADN tiene algo muy importante que se puede expresar, y cuando se expresa se transcribe en un RNA mensajero, y posteriormente este RNA, después de madurar y eliminar las regiones intrónicas o no codificadoras, va a traducirse dando lugar a la expresión de una proteína. Esas proteínas que se generan, sufren modificaciones, acortamiento de sus moléculas o modificaciones a nivel de sus estructuras. Por ejemplo, acetilaciones en las histonas a nivel nuclear, en H3H4, puede activar o desactivar la transcripción de genes. En el caso de metilaciones, puede principalmente estar ligado a la represión de la transcripción genética o en algunos casos activaciones. De igual manera, la fosforilación de H1 o lo que va a estimular es la condensación a nivel de la cromatina. Puede haber reparación en el ADN por ADP ribosilación. Puede unirse a esa pequeña proteína llamada ubiquitina, y esto genera activación, represión y silenciamiento de genes. O también unirse a una pequeña, mucho más pequeña que la ubiquitina, a una secuencia llamada sumo. Por eso el nombre de sumoilación, es una pequeña ubiquitina que puede generar la represión de la transcripción genética. ¿Cómo existe ese material tan grande? Si nosotros observamos la talla del material genético es de 3 por 27 por 10 a la 9 pares de bases. Entonces este material, estos nucleótidos están súper enrollados dentro de los cromosomas de nuestras células. ¿Y quiénes son esas enzimas que sufren esos cambios topológicos de superenrollamiento? Son las topoisomerasas. Entonces, ese material genético está al interior de los cromosomas. 23 aporta la madre y 23 aporta el padre. Y las histonas, como hemos visto, forman los nucleosomas. Son 8 histonas que conforman, y estas pueden acá en rojito se están acetilando y en verde se están metilando, sufren esas modificaciones. Si bien se creía de que a nivel bacteriano no había histonas, no hace mucho se ha descubierto que sí, estas presentan las histonas-like. Ojo, hay variaciones en cuanto al contenido del genoma, sí, y eso es lo que va a definir a una especie. Por ejemplo, en E. coli vemos que la cantidad de pares de bases es 1.4 por 10 a la 7 pares de bases. En cambio, en una levadura es, en una E. coli 4 por 10 a la 6. En cambio, en una levadura 1.4 por 10 a la 7 pares de bases. Nosotros tenemos
3.27 por 10 a la 9 pares de bases, y en el caso de las flores el contenido genético es mayor. Sin embargo, a medida que va creciendo el genoma, la codificación es mucho más baja, ¿no? Entonces, mayor número de genes basura. En cuanto al tamaño del ADN, vemos ahí que el material genético de cada uno de los cromosomas varía, y repito, 23 heredan del padre y 23 de la madre. Entonces vamos a tener las características, una parte del padre y otra parte de la madre. 22 pares son autosómicos y un par es cromosoma sexual. Gran parte de nuestro material genético es redundante y no se transcribe. Es decir, que a la parte que se transcribe son los genes. Tenemos 30.000 genes que más o menos van a dar lugar a 100.000 proteínas, y que solamente el 1% de ese genoma es codificante, que quiere decir que es un material que codifica para una secuencia de aminoácidos y da lugar a la síntesis de una proteína. El 24% son regiones sintrónicas y el resto son regiones repetitivas o regiones no codificadoras. El exceso, si bien antiguamente se decía que es un material de desecho, pues en la actualidad se ve que esto está implicado en la regulación de la expresión genética, en el desarrollo de la diferenciación y la adaptación al medio ambiente. Entonces acá vemos en anaranjadito los exones, las regiones codificadoras, y en color lila las regiones exónicas, que es a través de los esplicisomas, son los miRNAs, los uRNAs los que retiran esos intrones y soldan las regiones exónicas, como vemos aquí, dejando entonces en el RNA mensajero maduro esas regiones codificadoras. Repito, las regiones intrónicas son las regiones espaciadoras no codificantes que están entre un exón y otro. Gran parte del genoma es redundante y, como dijimos, no se transcribe. El 30% son secuencias repetitivas, y estas pueden ser a intervalos largos, intervalos cortos, o secuencias microsatélites, que son pequeños trozos de nucleótidos, ya sea de 2 a 6 pares de bases que se repiten. Por ejemplo, aquí tenemos 3 pares de bases que se repiten, CA, o en este caso este triplete GAT. Y estas secuencias repetitivas se repiten 20 veces. Esto varía de persona a persona y son los indicadores de esas variaciones polimórficas, que principalmente sirven para estudiar los patrones de herencia, es decir, crear la huella dactilar de una persona, ¿ya? Nos van a servir también para determinar la paternidad, determinar la escena de un crimen, y estas secuencias repetitivas inestables también están ligadas a patologías. Por ejemplo, en el síndrome de cromosoma X, la secuencia repetitiva es GG, en la distrofia mitótica CTA, en la atrofia muscular CAG, y en la enfermedad de Huntington, que en este caso es una enfermedad neurodegenerativa. También tenemos material genético en la mitocondria, 1% de nuestro ADN está ahí, y este es algo muy característico, se transmite por vía materna, ¿ya? Por herencia materna. Codifica ese material para 37 genes que corresponden a 16.569 pares de bases. 2 codifican para el RNA ribosómico, 22 para RNAs de transferencias mitocondriales, 13 para proteínas de la cadena respiratoria. Dentro de estas 7 para el complejo 1, 1 para el complejo 3, 3 para el complejo 4 y 2 para las subunidades del ATP sintasa. También se ha visto que mutaciones, cambios en este material genético puede estar ligado a enfermedades como algunos casos de diabetes, trastornos neurológicos o miopatías. ¿Qué pasa cuando el material muta? Por ejemplo, acá esta adenina está cambiada por la citosina. En ese caso, ese cambio en algunos casos puede ser significativo y expresar una patología, o en este caso hay una adición. Vemos que acá se están incorporando estas dos guaninas, o puede haber una supresión. Acá se está suprimiendo esta estructura de citosinas y timinas, ¿no?, del material original, o adenina y timina en este caso.
Entonces, las características del RNA vamos a ver la próxima clase. Hasta luego, buenas tardes.